Buenos días, querida y amada Iglesia. Yo soy Mario. Para los que ya me conocéis no es necesario, pero para los que no me conocéis, pues ese soy yo, el que os habla y os saluda desde Ituero y Lama, un pequeño pueblecito de Segovia, en la parte sur de Segovia, en España. Y aprovechando ese inciso, a todos aquellos segovianos de esta parte de Segovia, incluso Madrid noroeste o norte de Ávila, invitarles a que participen, si ellos quieren y lo desean, si son cristianos y no tienen dónde congregarse o con quién tener comunión, pueden contar con nosotros para todo lo que precisen. Y si esto cae en manos de alguien que aún no ha conocido al Cristo verdadero, el cual predicamos, le invitamos a que no se vaya, te invitamos a que permanezcas atento, porque esta palabra que vamos a compartir puede cambiar tu vida y puede dar sentido a tu vida y puede conformar tu vida de una forma totalmente diferente a cualquier cosa que hayas imaginado o escuchado anteriormente. Y eso se debe a que la palabra de Dios es poderosa para transformarnos y para revelarnos su voluntad. Así que ánimo, te invitamos a que permanezcas. Y después de haber saludado a todas las iglesias del Señor que puedan llegar a escuchar esto, o mejor dicho, a la iglesia del Señor, vamos a acercarnos a la palabra de Dios, a Efesios 1, 4 al 7, que dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti a cara descubierta. Podemos acercarnos a ti con libertad de pensamiento y de conciencia, porque tú nos has limpiado, tú nos has separado, tú nos has santificado, Señor. Nos acercamos a ti sobre la base de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios. Y nos acercamos para pedirte gracia, sabiduría y conocimiento. Ayúdanos a estar frescos en nuestras mentes, a estar sensibles a tu palabra. Llamamos a la humildad de nuestro corazón, Señor, y te pedimos que tú nos empujes a ser humildes y a ser como niños que escuchan por primera vez la palabra. Que esta palabra pueda, Padre, edificar y fortalecer la vida de fe de todos aquellos que la escuchen. Y Padre, para aquellos que aún no han llegado, pero que tú ya conoces, pero que pudiera ser que por esta predicación lleguen hasta ti.
Guíales, Señor, con tu paciencia hacia ese arrepentimiento y fe necesaria para poder ser hechos hijos tuyos. Te lo pedimos, Padre, sabiendo que tú ya lo has hecho. Que tú siempre nos das más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Gracias, Señor. Y también te pido que seas conmigo, que no me permites divagar, que me permitas ser concreto, claro, transparente. Que sea tu Espíritu en mí guiándome y guiando al resto de hermanos. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria siempre y en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, hemos visto que hay una elección. Dios escoge según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque venimos de unos versos anteriores en el que se ha hablado de Cristo Jesús. Entonces Dios nos escogió en Él y en Él mismo como Padre, porque Cristo y el Padre uno son por su Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu es una misma deidad que se expresa en tres personas, y en esta realidad Dios nos quiere introducir. Nos quiere introducir en la realidad suya, que es la realidad de la Trinidad. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa bendición fue el momento en el que fuimos llamados hijos por medio de Cristo. Dios no nos escogió de una forma arbitraria. Existe una doctrina calvinista, porque Calvino la desarrolló, pero lo que es peor, una doctrina hipercalvinista, que ya no viene de Calvino, sino de personas que no disciernen el espíritu de la palabra. Y es que la palabra siempre suma y suma y suma, creando un todo para que podamos entender todas las facetas de un mismo diamante. Por tanto, ¿es cierto que Dios nos ha escogido? Sí. ¿Somos privilegiados porque nos ha escogido? Sí. ¿En quién nos ha escogido? En Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que Dios no fue arbitrario. Él escogió según su presciencia. Y lo vamos a ver más adelante. Pero antes de entender en qué consiste esta elección, vamos a saber por qué en Cristo. ¿Por qué somos escogidos en Cristo? En Hechos de los Apóstoles, no, mejor dicho, en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 17, del 22 al 31, y os ruego que tengáis la Biblia a mano. Yo tengo preparado un guión y todo aquel que quiera lo puede solicitar por WhatsApp, ¿vale? Yo se lo facilitaré por PDF, con todos los versículos que hilan esta enseñanza. Pero tened las Biblias a mano porque es bueno que seamos nosotros, cada cual, el que diligentemente toma nota y es ayudado con la palabra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, 22 al 31. El contexto es Pablo hablando a los gentiles. Pablo en el corazón de la Acrópolis de Atenas. Ahí es nada. Pablo en el Areópago, el lugar de la mente política, de la mente filosófica y de la mente religiosa.
era como meter una bomba en el corazón de la estrella de la muerte. Es ese punto donde podía estallar algo importante. Y es que Dios a veces nos coloca en el lugar que menos imaginamos para colocar allí la semilla de su evangelio. Y cuando la semilla irrumpe, Hiroshima se queda corta. Vamos a leerlo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando a ciegas puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, o mejor dicho, de nosotros. Esto hace ver que Pablo está poniéndose al mismo nivel, siendo judío, que los atenienses, que los gentiles, que los idólatras. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, y está hablando un hijo de Dios. Y esto para todos, porque en él vivimos, no solo los que somos hijos de Dios, sino los que aún han de venir. Y nos movemos, no solo los hijos de Dios, sino los que aún han de venir a Él. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vaya, ¿cómo inspira a Pablo el Espíritu Santo para decir que incluso los poetas de esos gentiles estaban palpando con sus poesías a ver si tocaban a Dios? Y descubrieron qué linaje suyo somos. Y es que Dios tiene dos linajes. Dios tiene el linaje de la creación, sus criaturas, a las cuales Dios ha amado con amor sincero. Y en el tiempo de gracia, su carta de amor, que es Cristo, está disponible para que todo aquel que le recibe pase a gozar de ese amor eternamente. Por lo tanto, linaje suyo somos. Pero veremos más adelante cómo dentro de ese linaje suyo, como criaturas, hay un linaje que ha sido escogido, separado, seleccionado. Eso somos nosotros, su cuerpo, su iglesia, los que hemos creído en Él. Siendo pues linaje de Dios, todos, los gentiles, los judíos, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y espero que esta palabra llegue a los que, creyendo adorar a Dios, están siendo tan religiosos como los atenienses, creyendo que en una estatuilla puede uno encontrar la divinidad, creyendo que en una estampita que intenta representar lo que es de Dios, uno pueda llegar a encontrar la divinidad.
Mira, si esto no te sirve, es que tú mismo quieres seguir siendo ciego, porque Dios te lo está poniendo fácil. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Todas las religiones del mundo han imaginado sus formas, sus dioses. Les han puesto cabeza de animal, de reptil, de vaca, seres humanos con 8 brazos, en fin. Pero nada de esto tiene que ver con la divinidad, porque Dios es espíritu. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y veamos que es una ignorancia, ahora, ay, los ahora de Dios, benditos sean los ahora. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta es la semilla del Evangelio. Sin arrepentimiento, con fe en Jesucristo, no hay salvación para el hombre. Es la única posibilidad de escapar de las tinieblas y es la única posibilidad de, palpando en esas tinieblas, asirse de la verdad y que nuestros ojos sean abiertos por esa verdad. Así que, por favor, si tú aún no has conocido la verdad, no la desprecies. Permanece ahí sentado y atento, porque esto te interesa. Y si tú decides irte y permanecer en tu ignorancia, que sepas que esa ignorancia va a haber sido escogida por ti, porque Dios está usando a su iglesia, a sus santos, para que tú puedas proceder al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Él en su paciencia te está guiando, te está llamando. Y si no te gusta el mensajero, no le mires a él, mira el mensaje. Porque algún día todos estaremos delante de Jesús y no podremos decir, oh, es que yo fui ignorante porque nunca nadie me contó. ¿Vale? Vuelvo a repetir, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios ya no pasa por alto la ignorancia. Ya no es tiempo de ignorar, es tiempo de conocer. Dios se ha revelado a los hombres. El Dios invisible se ha hecho visible por medio de su Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Aquí no se salva nadie. En todo lugar que se escuche el Evangelio, la ordenanza es: arrepiéntete y cree, y tendrás vida eterna. Pero Dios no pone una pistola en el pecho. Dios no te obliga a arrepentirte. Dios te manda, pero no te obliga. Yo a mi hijo le puedo decir: Mario, ven hoy a las 10 de la noche, te mando que no vengas más tarde. Y él puede venir a las 11:30 y vulnerar con desobediencia y con rebeldía el mandato. Y si tú has querido conocer algo de Dios, si tú has anhelado agradar en algo a Dios, hoy Dios te dice: te mando que te arrepientas. Por cuanto ha establecido un día, hay un día. Hemos visto que los límites de la habitación han sido puestos por Dios y Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Y ese tiempo se acerca. Y no podemos ser insensatos. No podemos edificar nuestras vidas sobre la arena si Cristo no está en nuestras vidas. El día que la muerte llegue, seremos arrastrados por esa tormenta. La única forma de permanecer para la eternidad es en Cristo Jesús. Permaneciendo en sus palabras, creyendo sus palabras. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó,
esto es Jesús, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. Y esta es la clave del Evangelio. Dios se ha hecho carne, Dios se ha mostrado al mundo, Dios se ha manifestado, Dios es Jesús, Jesús ha estado en este mundo y Jesús ha muerto en un sacrificio, pagando la culpa de tus pecados, de los míos y de los de todo el mundo, abriendo un camino, el camino de la fe. ¿Cómo lo hizo Dios? Habiéndole resucitado de entre los muertos. Y si tú crees esta verdad, y si tú puedes ser sensible a esta verdad palpando si esto es de Dios o no es de Dios, dijo Cristo, el que es de Dios escucha mi voz y me reconoce y me sigue. Y vendrá a mí y yo a él y le resucitaré en el día postrero. Entonces, si hoy estás escuchando esto, no endurezcas tu corazón, da un hueco a la humildad, reflexiona. Dios un día va a juzgar a este mundo y lo va a hacer con justicia. Nunca nadie podrá decir, Dios me envió al infierno. No. Uno va a ir al infierno, cada uno solito, sin que nadie le mande. Porque cuando estemos delante de Él, conoceremos si hemos sido injustos despreciándole y no creyéndole, o justos y piadosos creyendo su mensaje y aceptándolo como la única solución a una condenación que ya es en nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no vino Dios a condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que creyere no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Es la incredulidad el fondo de la cuestión. Si tú crees en Dios, vas a experimentar la transformación de tu vida. Y no basta creer en Dios a secas, porque si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Ten en cuenta lo que dice la palabra, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, y este varón es Cristo. Y en esto se va a establecer el juicio, en que si tú has escuchado el Evangelio y has creído en él, serás justificado. Y Dios verá su sangre. Lo único que le sirve a Dios es la sangre de Cristo. Y al ver la sangre en ti, su juicio pasará de ti. No porque Dios no te va a juzgar, no te equivoques. Esto ha costado caro. Sino porque la paga de tu pecado, que era la muerte, la pagó Jesús como propiciación y sustitución ante lo que tú y yo merecíamos. ¿No te parece esto un regalo asombroso que merece la pena recibir? Y no vale la excusa de decir, como el otro día me decía un cliente, al cual con sumo respeto le doy saludos, ay, yo no puedo tener esa fe que tú tienes. Y yo le dije, estás mintiendo, ahora mismo acabas de pecar. Tú no puedes decir que no puedes decir que no te da la gana, que no quieres, porque Dios te ha dado fe. Dios ha dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo no sé cómo lo ha hecho, no me lo preguntes. Pero el mero hecho de la resurrección de Cristo capacitó a toda la humanidad para poder creer en Cristo, para que la salvación sea por gracia, por medio de la fe. Entonces no se vale decir, no, es que tú tienes una fe que yo no tengo. No, tú tienes la fe, pero no la quieres poner donde Dios quiere que tú la deposites. Entonces el don de Dios, que es la salvación y que es la gracia, solo puede tomarse por medio de la fe. Y esa fe tú la tienes, porque tú vives por fe. Tú estás haciendo cosas en este día por fe. Tú sales en la calle confiado que no te va a pillar un coche, confiado que no te va a caer un rayo, si no, no saldrías de casa.
Tú bebes agua del grifo confiado en que nadie le ha echado cianuro a las fuentes o a los depósitos de agua que luego van a las casas. Vivimos por fe y nos engañamos a nosotros mismos cuando simplemente nos libramos del hecho de tener que aceptar a Cristo, no con decir, es que yo no puedo tener tu fe. No te engañes. Tú puedes, pero no quieres. Pero Dios manda que te arrepientas de esa incredulidad y que des el paso y creas. Y al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, ¿por qué somos escogidos en Cristo? Muy fácil. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Tal como podemos ver en Colosenses 1, del 16 al 17, si lo tomáis en las Biblias. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, no hay una elección si no es en Cristo. Uno no puede decir, oh, Dios me escogió porque yo fui maravilloso y yo le caí bien y yo soy un escogido de Dios. Pero en cambio tú que no has creído, no fuiste escogido, tú fuiste creado por Dios para ir al infierno. A Dios le ha placido así. Eso es el calvinismo y eso es el hipercalvinismo. Oh, no podíamos hacer nada para venir a Dios. Todo es una gracia que te atrae. Así. ¿Y qué pasa? ¿Que la gracia no atrae lo suficiente a los que no se convierten? ¿Es que Dios no desea que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad? Esto es una burla a la inteligencia humana y una deshonra a la soberanía de Dios. ¿Quién ha querido que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y Dios ha dado a fe a todos. Por lo tanto, la elección es en Cristo. ¿De quién? De todos los que creen. No se vale a decir, no, es que la fe es don de Dios y no pudiste hacer nada. ¿Y por qué todos los que tenían ese don de Dios no creyeron? Ese no es el don. El don de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. No dice, y esta fe, no de vosotros. Y esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto. ¿Y esto qué es? ¿La fe? No. El don, la salvación, el hecho de que somos salvos. ¿Y cómo somos salvos? Por una fe que tenemos como una capacidad, que además Dios nos ha dado. Pero nos la ha dado a todos, no solo a los que somos salvos. Por eso, allí en donde se habla de esto, no hace referencia solo a la fe, no, porque todos tenemos fe. ¿O no lo dice la palabra? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y la palabra que se usa del griego aquí es fe. No es cualquier otra interpretación que podamos darle. Literalmente, dando fe. Esa es la palabra. El que quiera saber cuál es, que lo busque en Psiclogo y puede encontrar la palabra. Así él va a aprender, vosotros podéis aprender a ir detectando palabras en griego. Porque muchas veces una palabra del griego, que significa una cosa, se parafrasea y se cambia por otra palabra. Y esa palabra cambia el sentido de las cosas. Pero en este caso la traducción es concreta a la palabra. Dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. En Hebreos 12:2 dice el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién dio fe a todos? Dios. ¿Cómo? Por la resurrección de los muertos. ¿Y quién pudo entregar su vida y volverla a tomar? El propio Jesús. Un segundo que pitan y no sé quién es.
Ah, es aquel y no sé qué es. Así. Voy a parar el vídeo y ahora seguimos con la segunda parte. Gracias.